A continuación vamos a ver el caso de la configuración en dos pasos. Un paso que posteriormente generalizaremos para n pasos, un paso. En primer lugar vamos a ver cómo es esta configuración de los flujos de dos pasos, un paso. Vamos a presentar primero el caso del fluido caliente realizando dos pasos en el intercambiador. En este caso, la configuración de los flujos sería la que aparece en esa figura, donde en la primera mitad del intercambiador, que sería esta, el fluido caliente recorre una vez el intercambiador y posteriormente todo el caudal del fluido caliente de nuevo lo recorre en la segunda mitad del intercambiador. Este sería el primer paso del fluido caliente y este el segundo. Sin embargo, el fluido frío, como vemos, se recorre solo un paso y todo el caudal lo recorre solo una vez a lo largo del intercambiador. Esa sería la configuración de los flujos. El perfil de temperaturas en una configuración dos pasos, un paso, con el fluido caliente realizando dos pasos, sería la que tenemos aquí, donde vemos que en la mitad del intercambiador, la mitad de la izquierda, tenemos un flujo en contracorriente, que se corresponde con estas dos flechas que tenemos aquí, donde el fluido caliente y el fluido frío circulan en contracorriente. Sin embargo, en la segunda mitad del intercambiador, la configuración, como vemos, es en paralelo, que se correspondería con esa segunda mitad del intercambiador, flujo en paralelo. El fluido entra a la temperatura caliente a la entrada, que sería esa, circula por la mitad del intercambiador, temperatura caliente intermedia, sería esa temperatura que tenemos ahí, y temperatura caliente a la salida sería la que tenemos ahí, que se correspondería con esta. Sin embargo, el fluido frío entra con la temperatura del fluido frío a la entrada, que sería esta temperatura de entrada, y saldría con la temperatura del fluido frío a la salida. Vemos que en el primer paso, en la primera mitad del intercambiador, en la configuración en contracorriente, el salto de temperaturas que tenemos en el fluido frío es mayor que el que tenemos es mayor el salto de temperaturas en el fluido frío en la primera mitad del intercambiador que en la segunda, por dos motivos principalmente. Uno, que obviamente la primera mitad del intercambiador está en contracorriente y la segunda en paralelo. Sabemos que la configuración de flujos en contracorriente es más eficiente. Y la segunda razón es que el salto de temperaturas máximo que tenemos en la primera unidad es caliente entrada menos fría entrada, con lo cual tengo el salto de temperaturas máximo. Sin embargo, en la segunda mitad del intercambiador, la temperatura de entrada del fluido caliente es más baja, es la temperatura caliente intermedia, con lo cual el salto de temperaturas máximo es temperatura de caliente intermedia menos temperatura del fluido frío a la entrada. Con lo cual, en la segunda mitad del intercambiador, aparte de ser la configuración de flujos en paralelo, el salto de temperaturas máximo es más pequeño, con lo cual la potencia total intercambiada es menor. De ahí que los saltos de temperatura en la segunda unidad, tanto del fluido caliente como del fluido frío, sean más pequeños que las que tenemos en la primera unidad. Y normalmente siempre se hace la primera unidad en contracorriente para aprovechar ese mayor salto de temperaturas que tendré siempre en la primera unidad del intercambiador. La temperatura media del fluido frío se corresponde con la línea azul horizontal, que sería la media de la temperatura de salida de la primera unidad, que sería esa, y salida de la segunda unidad, que sería esta otra. La configuración del fluido frío realizando dos pasos en paralelo pues sería la que tenemos aquí, donde el perfil de temperaturas pues sería equivalente al que hemos visto anteriormente, donde ahora igualmente la primera mitad del intercambiador la tenemos en contracorriente y la segunda mitad en flujo paralelo. Esta primera mitad, como vemos, está en contracorriente y la segunda mitad está en paralelo. En este caso, que es el fluido frío el que realiza dos pasos, este sería el primer paso del fluido frío y este el segundo. Y las temperaturas de entrada serían temperatura del fluido frío entrada, recorre la primera
el primer paso por el intercambiador, en la mitad tenemos la temperatura del fluido frío intermedia hasta que sale del intercambiador a la temperatura del fluido frío a la salida. Por el otro lado, el fluido caliente entra a la temperatura caliente entrada y saldrá a la temperatura del fluido caliente a la salida, que sería la marcada por la línea roja línea roja horizontal, que es la media entre la salida de la primera unidad y la salida de la segunda. De nuevo, al ser el primer paso en contracorriente y con el salto de temperaturas máximo, que sería caliente entrada menos fría entrada, la potencia intercambiada en la primera mitad del intercambiador es siempre mayor y por tanto los saltos de temperatura de ambos fluidos más grandes que los que tenemos en la segunda unidad en paralelo, en la segunda mitad del intercambiador. Normalmente, repetimos, siempre será el primer paso en contracorriente y el segundo en paralelo, aunque se podría hacer al revés, pero lo lógico y lo habitual es hacer el primer paso en contracorriente para aprovechar el salto de temperaturas máximo que vamos a tener siempre en esa primera mitad del intercambiador con la configuración de flujos más eficiente, que es en contracorriente. ¿Cuándo se hace una configuración en dos pasos un paso? Pues se puede hacer este tipo de configuraciones cuando uno de los dos fluidos no aproveche al máximo la pérdida de carga con una configuración un paso. Podemos hacer circular en ese fluido en una configuración en dos pasos. Es decir, por ejemplo, imaginemos que tenemos un intercambiador de calor donde el fluido frío tiene una pérdida de carga máxima admisible de 1 bar y conseguimos con la configuración que tenemos en un paso que tenga una pérdida de 1 bar, con lo cual sería correcto. Sin embargo, en esa configuración de flujos, el fluido caliente, por ejemplo, tiene una pérdida de carga máxima de 10 bares. Sin embargo, nos quedamos también en el fluido caliente con una pérdida de carga de 1 bar. En principio podríamos pensar, bueno, estamos lejos de la pérdida de carga admisible, es correcto. Pero si queremos hacer un correcto diseño y eficiente ese intercambiador, lo lógico es que intentemos aprovechar al máximo la pérdida de carga máxima que tenemos en ambos fluidos. Porque si aumento la pérdida de carga será porque ha aumentado la velocidad, ha aumentado el número de Reynolds y conseguiremos una mayor potencia intercambiada. Entonces, en ese sentido, ese fluido que tiene una pérdida de carga máxima de 10 bares, si yo lo hago circular en dos pasos en el intercambiador, aumentaremos la velocidad, aumentaremos los coeficientes convectivos y aumentaremos el coeficiente global de transferencia de calor. Y la pérdida de carga habrá aumentado, si he pasado de un paso a dos pasos, aproximadamente en 8 veces. Habrá sido de 8 bares. La pérdida de carga máxima sigue siendo 10, seguimos por debajo, con lo cual cumplimos. Ya habéis conseguido un intercambiador con una mayor potencia térmica intercambiada. Al pasar de un paso a un paso, la velocidad se multiplica por 2, como las pérdidas de carga son proporcionales a la velocidad al cuadrado, iría por 4, y además recorre 2 veces la longitud del intercambiador, como podemos ver por ejemplo aquí en el fluido frío, que hace 2 pasos, la recorre una vez y 2 veces. Por lo tanto, también tengo que multiplicar por 2. En primera aproximación, despreciando el posible cambio que tengamos en el factor de fricción, la pérdida de carga de un fluido que realiza 2 pasos en un intercambiador de placas es 8 veces la pérdida de carga con la misma geometría que tendría en una configuración de un paso. Suposiciones que vamos a hacer en el análisis para presentar la eficiencia en este tipo de configuración en 2 pasos un paso. Vamos a tener un número de placas elevado, ¿vale? Podemos despreciar la influencia de la primera y de la última placa, así como de alguna placa intermedia donde también tengamos una configuración de flujos diferente. El flujo másico que hace un paso se divide por igual en cada una de las dos mitades del intercambiador. El flujo másico 1 es igual al flujo másico en la segunda unidad, que sería 2. Coeficientes globales de transferencia de calor iguales en ambas mitades del intercambiador y las áreas iguales. Donde aquí el subíndice 1 se refiere siempre al primer paso que supondremos en contracorriente y el subíndice 2 al segundo paso que será en paralelo. Tenemos que estudiar la configuración de dos intercambiadores en serie para determinar la eficiencia del intercambiador.
Si el primer intercambiador lo hacemos en contracorriente y el segundo en paralelo, cumpliendo que ambos intercambiadores, las relaciones entre capacidades caloríficas del primer y del segundo paso, así como NTU del primer y del segundo paso, van a ser iguales. Lo que vamos a intentar hacer es relacionar esas relaciones entre capacidades caloríficas y NTU sub 1, que son los de cada mitad, una mitad del intercambiador, con las globales del intercambiador, C y NTU. Lo importante aquí es remarcar que C y NTU se calculan estos valores con las capacidades caloríficas y con el área total de todo el intercambiador. ¿De acuerdo? Todo el intercambiador, no las de cada paso, no, con las capacidades caloríficas y con las áreas de todo el intercambiador. Y son los parámetros que me interesa utilizar para el diseño del intercambiador. No me interesa utilizar las relaciones entre capacidades caloríficas y NTU para solo la mitad del intercambiador. Yo con las que quiero trabajar son estas, las globales, porque nuestro objetivo es el diseño global del intercambiador de calor y determinar la temperatura final de salida, no las temperaturas intermedias en la mitad del intercambiador. Por lo tanto, vamos a intentar relacionar C1 y NTU sub 1 con C y NTU. De esta manera, C sub 1 lo podemos relacionar con C de acuerdo a esta expresión y NTU sub 1 con NTU global con esta otra expresión, donde C gorro mínimo representa la relación entre la capacidad calorífica mínima de todo el intercambiador dividido por la capacidad calorífica mínima en la primera mitad del intercambiador. Y C gorro máxima, la relación entre la capacidad calorífica máxima global de todo el intercambiador y la capacidad calorífica máxima en una mitad del intercambiador. A partir de estas relaciones entre C1 y NTU sub 1 con C y NTU, podemos obtener la eficiencia en la primera unidad en contracorriente, que estaría expresada de acuerdo a las relaciones epsilon NTU normales en contracorriente en función de NTU sub 1 y de C sub 1. Si introducimos las expresiones que hemos obtenido antes, así NTU sub 1 lo relaciono con NTU global y C sub 1 lo relacionamos con la relación entre capacidades caloríficas global. Estas serían las expresiones en contracorriente para la primera unidad del intercambiador, la primera mitad en contracorriente. Para la segunda mitad sería en paralelo, que esta es la expresión epsilon NTU. Y sustituyendo NTU sub 2, que es igual a NTU sub 1 por esta ecuación, y C sub 2 por esta otra. Ya tengo relacionadas epsilon 1 y epsilon 2 con las capacidades caloríficas, la relación entre capacidades caloríficas y NTU globales de todo el intercambiador. A continuación vamos a determinar cuál es la eficiencia del intercambiador. En el caso de que sea el fluido caliente quien hace dos pasos en el intercambiador, bueno, la eficiencia se define, como sabemos, como la potencia intercambiada dividida por la máxima teórica. La potencia intercambiada será la suma de la potencia intercambiada en la primera mitad y en la segunda mitad del intercambiador. Q punto sub 1 será la eficiencia epsilon sub 1 por la potencia máxima, esta que tenemos aquí representada, es Q máximo sub 1. La potencia máxima teórica que podemos intercambiar en la primera mitad del intercambiador, y esta otra expresión representa la potencia Q punto máxima teórica que podemos intercambiar en la segunda mitad del intercambiador. Fijaros como aquí aparece caliente entrada menos fría entrada, porque en la primera unidad del intercambiador el salto de temperaturas máximo coincide con el máximo global del intercambiador. Sin embargo, aquí ya tengo temperatura caliente intermedia menos temperatura fría entrada, un salto de temperaturas máximo menor. Bien, ahí operando un poquito se obtiene esta expresión y la ecuación final que obtenemos es esta. Razonando análogamente para el caso del fluido frío, haciendo dos pasos en el intercambiador, se obtiene una expresión equivalente
a la que hemos obtenido para el caso del caliente, que de manera general podemos expresar como esta ecuación donde delta sub T1 2P representa el salto de temperaturas en la primera unidad del fluido que realiza dos pasos en el intercambiador, dividido por delta de T máximo en todo el intercambiador. Bien, a partir de estas ecuaciones que hemos obtenido, pues ese cociente de salto de temperaturas, si la capacidad calorífica mínima de la primera unidad es la del fluido que hace dos pasos en el intercambiador, pues este cociente de temperaturas es igual a epsilon sub 1. De tal manera que la ecuación me queda de esta forma. Por contra, si la capacidad calorífica mínima de la primera unidad coincide con la del fluido que hace un paso, la expresión que se obtiene es esta otra. De esta manera, los casos que nos podemos encontrar serían los siguientes. Si la capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace un paso en el intercambiador, se obtienen esas expresiones para estas constantes y de manera general la eficiencia sería esta, donde epsilon 1 y epsilon 2 aparecen ahí representadas. En caso de tener cambio de fase, como sabemos, la configuración de los flujos es irrelevante y se obtiene la expresión habitual de la eficiencia para un cambio de fase. Si la capacidad calorífica mínima coincide con la del fluido que realiza dos pasos en el intercambiador, tenemos dos casos posibles. Que C esté entre 0 y 0,5, con lo cual la capacidad calorífica mínima en un paso coincide con la del fluido que realiza dos pasos en el intercambiador, ¿vale? Y en ese caso la eficiencia obtiene estas expresiones. Sin embargo, si C está entre 0,5 y 1, ya fijaros cómo la capacidad calorífica mínima en la primera unidad no coincide con la global del intercambiador, porque al dividir por 2 pues deja de coincidir. De tal manera que en ese caso la eficiencia global sería esa. En el caso límite de C igual a 0,5 se obtienen estas expresiones y para el cambio de fase la ecuación habitual del cambio de fase. Bien, estas expresiones que hemos razonado detalladamente para el caso de dos pasos, un paso, se puede generalizar para n pasos en el intercambiador. Y la expresión general sería esta ecuación donde epsilon sub i 1, 3, 5 se supone que es la eficiencia en contracorriente y epsilon 2, 4, 6 la eficiencia en paralelo. N es el número de unidades de intercambio y alfa y beta diferentes constantes que tenemos en un documento aparte que tenemos disponible en Campus Virtual. Bien, para manejar esta expresión tan grande, pues también en el documento que tenemos en Campus Virtual tenemos ya expresadas las expresiones más simplificadas para dos pasos, para tres pasos. Donde epsilon sub 1 sería la eficiencia en contracorriente, al igual que epsilon sub 3 y epsilon sub 2 la eficiencia en paralelo. Las expresiones de alfa y de beta, tanto de epsilon 1 como epsilon 2, las tenemos disponibles en el documento que tenemos en Campus Virtual y serían las expresiones que podemos utilizar habitualmente. Si representamos gráficamente las curvas de la eficiencia para diferentes números de pasos en el intercambiador, en este caso con la capacidad calorífica mínima, la del fluido que hace un paso en el intercambiador, vemos cómo para n igual a 2 sería la línea continua, para n igual a 3 sube ligeramente la eficiencia, sería la línea discontinua, para n igual a 4 baja ligeramente, que sería la línea punteada. El motivo de estos cambios es que al pasar de dos pasos a tres pasos introducimos un tercer paso en contracorriente, con lo cual la eficiencia sube y aumenta ligeramente. Pero al pasar de 3 a 4 volvemos a meter un nuevo paso en paralelo, con lo cual disminuye. Por eso la eficiencia, en este caso, el intercambiador de placas, al ir cambiando contracorriente, paralelo, las curvas de la eficiencia van aumentando, disminuyendo, en función de qué configuración de flujos vayamos añadiendo. Para el caso de que la capacidad calorífica mínima sea la del fluido que hace n sub p pasos en paralelo, n sub p pasos en el intercambiador, nos ocurre algo parecido. La eficiencia aumenta, disminuye conforme vamos alternando el número de pasos en el intercambiador. Es interesante determinar la eficiencia máxima que podemos llegar a alcanzar, porque en una configuración de un paso en contracorriente sabemos que la eficiencia máxima es igual a 1, pero al tener n pasos un paso,
y al ir alternando contracorriente paralelo puede dar lugar a que la eficiencia máxima global del intercambiador ya puede que no sea igual a 1 en algunos casos. La eficiencia máxima se determinaría haciendo el límite cuando NTU tiende a infinito, es decir, un intercambiador con un área infinita. La eficiencia máxima que podemos alcanzar, como vamos a ver, puede variar notablemente dependiendo del valor de C y de qué fluido tenga capacidad calorífica mínima. Para valores de C altos, la eficiencia máxima, como vamos a ver, se reduce notablemente. Cuando la capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace un paso en el intercambiador, la eficiencia siempre va a disminuir, y cuando la capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace pasos en paralelo y se cumple esta condición, la eficiencia máxima sigue siendo igual a 1, porque es solo en este caso cuando en el primer paso en contracorriente seríamos capaces de conseguir la potencia máxima teórica de todo el intercambiador. Por eso se mantiene en este caso la eficiencia máxima igual a 1. Si vemos representadas estas eficiencias máximas, tenemos dos líneas negras continuas que representan el límite máximo de contracorriente, que sería eficiencia igual a 1, y el límite mínimo de paralelo. Vemos cómo todas las curvas, dependiendo de que si la capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace pasos o la que hace un paso, pero van disminuyendo a lo largo del intercambiador. Es en este caso cuando la capacidad calorífica para el caso de n igual a 2, si es menor que 0,5, puedo alcanzar la eficiencia máxima igual a 1. Para n igual a 3, este valor sería un tercio, este hemos dicho que es un medio. Para n igual a 4, este punto es un cuarto, 0,25. Por debajo de esos valores mantengo poder llegar a la eficiencia máxima igual a 1, porque en este caso podría conseguir la potencia máxima siempre en el primer paso en contracorriente. En el resto de casos siempre es imposible y siempre va a ir disminuyendo ligeramente la potencia. Y vemos cómo para valores de C altos la reducción de la eficiencia es notable, pudiendo llegar a valores por debajo de 0,7, una reducción en la eficiencia máxima de más del 30% respecto a la configuración en contracorriente. Otras configuraciones de flujo podemos tener si aparecen varios pasos en uno o en los dos fluidos o el número de placas es muy reducido. En ese caso nos vamos a tablas tabuladas o podemos resolver numéricamente el intercambiador. De tal manera que si hiciéramos un balance de energía en este volumen de control del canal 2, pues obtendríamos esta expresión que si la discretizamos está derivada en diferencias finitas, con un método numérico pues obtendríamos esa discretización para el balance de energía en el canal 2. Si lo hacemos para el canal 1, pues ya tengo en cuenta que el canal 1 solo intercambia calor por un lado, porque esta primera placa estaría aislada térmicamente. Discretizamos también esa derivada de la temperatura en el canal 1. Y haciendo esto para todos los canales y todos los nodos computacionales que pongamos, tendríamos n incógnitas que podríamos resolver con algún programa informático. Cuanto menor sea el delta de x que tomamos, mejor es la precisión, pero mayor el coste computacional del método numérico.